minería. Hemos convocado esta conferencia para informarles un poco sobre el tema de la empresa el proyecto Cerro Blanco y la adquisición de este proyecto por parte de una empresa minera que se llama Aura Minerals. Como todos ustedes saben, en las últimas semanas hemos tenido un debate nacional en El Salvador sobre la posibilidad de la apertura de la minería metálica, y una de las cosas que poco se ha hablado es el tema de la contaminación transfronteriza. Varias veces hemos mencionado que hay estudios que dicen que tenemos más de 50 proyectos mineros en la frontera de Honduras y Guatemala, que además de la contaminación generada por la posible reapertura de la minería en El Salvador, también podrían generar contaminación en nuestro país debido a la posición geográfica que tenemos con respecto a Honduras y Guatemala. O sea que estamos aguas abajo de esos ríos, somos un país agua dependiente, y cualquier contaminación que se genere en esa zona es una contaminación que nos afecta a nosotros. Otro tema que hemos hablado es el comportamiento de las empresas mineras en la región, que podría también afectar la convivencia social en El Salvador, ya que estas empresas son responsables de corrupción, son responsables de destrucción del medio ambiente, de desplazamiento de poblaciones, generan conflictos. Y si ustedes van a ver a toda la región centroamericana, tenemos más de 30 conflictos ambientales específicamente relacionados a empresas mineras. Centroamérica es una de las regiones que persigue más a los defensores ambientales en todo el mundo. Hay un reporte que se hace todos los años que se llama Global Witness, que siempre lista a Honduras, Guatemala y Nicaragua en la lista de los 10 países más violadores de derechos humanos en contra de defensores ambientales, ¿no? Y pareciera que así como está la situación en El Salvador, nos vamos a poner al día muy pronto con el resto de Centroamérica. Y es una preocupación que tenemos. En este momento de que la empresa Houston Resources, que era la empresa que ha sido adquirida por una empresa canadiense que se llama Aura Minerals, como saben, el proyecto, la empresa Houston Resources era la dueña del proyecto Cerro Blanco. Y este es un proyecto que por años, por más de 15 años, nosotros, comunidades salvadoreñas, coordinados con comunidades de Guatemala, hemos hecho una gran lucha para detener este proyecto, porque sabemos que no solo se va a contaminar la cuenca de Asunción, Jutiapa y de Ríos Tubos, sino que esa contaminación va a llegar hasta el río Lempa, porque es una cuenca que está conectada entre el río Tubos, el lago de Huila y el río Lempa. Entonces ha sido un esfuerzo binacional, y siempre hemos demandado nosotros del presidente y de los gobiernos, de diferentes gobiernos salvadoreños, que se tomen cartas en el asunto como para que esta contaminación no llegue al país, que se genere un diálogo con las autoridades de Guatemala para evitar la contaminación, pero creemos que ahora estamos en una situación más adversa debido a las declaraciones del presidente. La nueva empresa que ha adquirido este proyecto se llama Aura Minerals, es una empresa reconocida de Honduras por la gran violación de derechos humanos que ésta ha causado en su proyecto San Andrés, por el desplazamiento de poblaciones, el involucramiento en actos de corrupción. Pero para comenzar y seguir la conferencia, hemos invitado a un miembro del Bufete de Justicia para los Pueblos de Honduras, que es una organización que ha estado acompañando a las comunidades de San Andrés y a Zacualpa y las comunidades alrededor de la empresa ante la violación de derechos humanos. Él va a hablar un poco sobre qué tipo de empresa es la que ha adquirido ahora el proyecto Cerro Blanco, y después de eso, las diferentes organizaciones que estamos aquí representadas, vamos a dar el posicionamiento de cada una de las organizaciones en relación a este nuevo evento, particularmente en El Salvador, en relación a la potencial incremento a las amenazas que tenemos de contaminación en nuestro país. Así que le vamos a dar la palabra a Pedro de Justicia para los Pueblos, que va a hablar desde Zoom con nosotros. Y le damos las gracias por haberse conectado y hacer ese esfuerzo. Adelante, Pedro, si nos escuchas. Ahí sale ahí. Buenos días, todos y todas. Yo soy Pedro Mejía, soy abogado de Honduras. Luego particularmente de estudios para la habilidad
y nosotros tenemos la representación de una comunidad indígena maya chortí, de los ciudadanos que viven particularmente en el municipio de Coladero, en el occidente de Honduras, y que particularmente le representamos para defender y reivindicar sus derechos frente a los abusos y a las violaciones de sus derechos que comete la empresa internacional Colaminas, que es una opera bajo la denominación del presidente Moza. Particularmente, por el caso ahora mismo que nos convoca, a nosotros nos gustaría compartir a ustedes 3 características que marcan definitivamente el comportamiento de esta empresa. La primera característica que marca a esta empresa es que opera con violación a las normas ambientales, que opera destruyendo el medio ambiente, que opera y sigue operando bajo denuncias de contaminación de las aguas por derramarse a los ríos, que opera sin permisos ambientales, que opera con permisos ambientales vencidos, que produce una contaminación de los bosques excesiva. Y otra característica que atribuimos a esta empresa es que también opera con desprecio a los derechos de las personas y a los derechos sobre todo de las comunidades de poblaciones más vulnerables, y que esa violación va desde los derechos más sensibles hasta los derechos más colectivos, desde el individual más colectivo y a los derechos políticos ejercidos colectivamente. Particularmente la empresa Agua Mineras destruyó un cementerio de Maya Chortí que databa de 200 años y que fue protegido y denominado como patrimonio cultural mediante un cabildo abierto, un mecanismo de democracia directa donde las comunidades y el municipio directamente decidió que ese cementerio no debía exhumarse, no debía destruirse, no debía explotar la empresa Agua Mineras. No obstante, la empresa de Ganobas finalmente respetó la voluntad popular de la comunidad y terminó exhumando y destruyendo completamente el cementerio. Y además, como muestra de su comportamiento, ha negado sistemáticamente que en la zona existan poblaciones indígenas. Esta empresa acá en Honduras, nos pueden corroborar ustedes, opera con recurrentes cuentas de sus trabajadores y trabajadoras, en pagos recurrentes. Entonces, estos 3 elementos demuestran que este tipo de empresa que respeta desde las decisiones democráticas, desde la colectividad hasta los derechos individuales de las personas que trabajan con ellos. Y finalmente, obviamente, la tercera característica que quisiéramos compartir de cómo opera esta empresa en solo momento como característica, porque además opera de esas formas mediante denuncias públicas en otros lados como otras, es que opera con desprecio a la institucionalidad pública o subyugando la institucionalidad pública bajo su poder. Hay varios ejemplos de nuestra juventud de Honduras, y uno de ellos es que el cementerio Maya Chortí, que fue protegido mediante el cabildo abierto y por decisión de todos nosotros en la comunidad que finalmente fue destruido, además fue protegido, se mandó a proteger mediante una resolución de la Corte Suprema de Honduras en el año 2019, es decir, el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país ordenó su protección. Y pese a todo eso, la empresa aliada con la alcaldía municipal de la Unión generaron maniobras para terminar destruyendo el cementerio. Es decir, esta empresa no respeta ni siquiera la resolución de los más altos tribunales. Otro elemento importante es que esta empresa, a inicios sobre su comportamiento y relacionamiento con la institucionalidad, en inicios del actual gobierno de la presidenta de la señora Xiomara Castro Honduras, se anunció que se iba a derogar, que se iba a paralizar todas las mineras que operaban bajo posición de. Bastó que una empresa minera reclamara públicamente
movilizar a sus trabajadores, es decir, a la migra movilizó a sus trabajadores. Y esa presión y esas maniobras públicas, más las maniobras que haya hecho en lo privado como punto, hicieron retroceder a un gobierno en una resolución que generaría protección al derecho de la comunidad y que además fue promesa de campaña del gobierno. Entonces, ha hecho retroceder, ha hecho decir resoluciones del más alto tribunal, ha tenido la capacidad de ayudar al margen de la ley de hacer retroceder un gobierno en una promesa de campaña. Y además tiene diputados y diputadas que operan en el Congreso Nacional de la República bajo defensa directa, no de la actividad directa, sino de la operación de esta empresa. Y finalmente, algo que es grave en toda esta trama es que además opera siempre sabiendo la importancia que tienen dos órganos institucionales. Primero, el Ministerio Público. En Honduras, el relacionamiento que tendrá con el Ministerio Público les ha favorecido. Es una empresa que cuando necesita ha usado el Ministerio Público para criminalizar a los luchadores y luchadoras indígenas mediante imputaciones de delitos penales. No obstante, todas las denuncias que han sido instaladas en contra de dicha empresa, de su director, ninguna prosperada. Todas las que ellos interponen prosperan, las que son interpuestas en contra de ellos, por contra de los delitos de corrupción o fraude, no operan. Y finalmente es una empresa que opera sabiendo la importancia que tienen los gobiernos locales. Es una empresa que pese a que las que siguen buscando, es muy grande, que el aporte fiscal que hace esta minera, pese a sus ganancias, es muy bajo en las municipalidades, bastante bajo, pero sabe maniobrar bajo, como se ha denunciado, bajo el Museo de Ciencia, sabe maniobrar, cubrirse con los funcionarios municipales para que en su entorno de operación, en el municipio de operación, las autoridades funcionen al servicio de ellos. Y que incluso estas autoridades municipales puedan maniobrar para falsear documentos de cargos abiertos, ocultar la información a las personas que se oponen a esta materia, ocultar la información relevante de la empresa sobre sus operaciones, sobre sus proyectos. Y finalmente, sobre este tema de la transparencia, también es importante anunciar que según nuestras investigaciones, esta empresa opera tiene capital canadiense, también brasileño, pero además tiene su domicilio en las Islas Vírgenes Británicas, que es un lugar denominado como paraíso fiscal. Eso ha dificultado la rendición de cuentas y la investigación de las operaciones de transparencia sobre la empresa. Finalmente, para la señora de concluir, esta empresa, Agroamín Resinosa, es una empresa caracterizada por operar en regiones conflictivas de la minería, es decir, en regiones donde las personas no quieren que opere la minería, donde hay pueblos indígenas que no van a ser consultados y ellos se dedican particularmente a saber llevar ese tipo de obstáculos para ellos. Es decir, barrer con la decisión de autodeterminación de la comunidad y en su operación se caracteriza por la contaminación del medio ambiente y por cubrirse con la institucionalidad pública para tenerla bajo su servicio. Yo espero que estos aprendizajes muy puestos que sirvan a ustedes en el pueblo de El Salvador y que finalmente la operación de esta manera no se siga extendiendo en nuestras Centroaméricas. Les agradezco este espacio. Gracias. Ahora vamos a darle a Vidalina que responda a los comentarios. O Marichu, pásese aquí al centro, Marichu.
Muy buenos días a todos. Un saludo fraterno, cariñoso de nosotros, la Resistencia de Asunción Mita, Jutiapa, ya en vísperas de celebrar el nacimiento y la venida de ese Salvador. Quiero manifestar que seguimos en la lucha contra una nueva empresa que adquirió la concesión de Cerro Blanco, la minera Cerro Blanco, y decirles a ustedes que formamos parte de una resistencia pacífica. Hemos hecho las cosas sin agredir a nadie, sino que basados pues en la ley que nos debiera de amparar, pero nos hemos topado con un sistema de leyes en Guatemala donde nuestra esperanza era que cambiaran a la fiscal general, porque mientras ella esté, yo creo que ninguna de la justicia va a prevalecer en Guatemala. Escuchando al compañero de Honduras, tenemos una empresa, Aura Minerals, que es una cajita de sorpresas, ¿verdad? Una cajita de Pandora, donde vemos que ha infringido con la ley. Son una empresa transnacional abusiva también, ¿verdad? Porque el hecho de no respetar esa vida sana y una vida buena que nosotros como ciudadanos tenemos derecho, todos los que vivimos en esta gran nación que es Centroamérica, tenemos, ¿verdad? Tenemos derecho a eso. Y saber pues que la ley, hemos hecho las cosas conforme la ley. El 18 de septiembre de 2022 hicimos nuestra consulta popular, nuestra consulta de vecinos, donde nosotros salimos ganando, ¿verdad? Con una ventaja bastante grande de 7.481 votos del no a la minería y sí a la vida, 904 votos de sí a la minería. Entonces, hemos hecho todas las cosas bien, como les digo, pero no hemos encontrado en la Corte de Constitucionalidad ni en ninguna de la institución del Estado que se nos apoye, que se respete, queremos nosotros, los resultados de esa consulta que fue libre, ¿verdad? Fue informada. Es preocupante en realidad esta situación de esta nueva empresa que tiene ya toda la concesión de Cerro Blanco. Aquí tenemos, ¿cómo se llama? Gracias también a Julio y a su equipo de Grupo Ecologista Madriselva, que desde 2004-2007 nos han apoyado en esta lucha, como les digo, que ha sido una resistencia pacífica, una resistencia que tendremos que hacer hasta el final. Y si no se nos escucha, yo creo que hay instancias fuera de Guatemala donde nosotros acudiremos, pero no queremos minería, porque Guatemala no es un país, ni El Salvador, ni ningún país de Centroamérica que sea pues minero. Vienen a ofrecernos grandes cosas, empleo, desarrollo. ¿Dónde está ese empleo? ¿Dónde está ese desarrollo? Los empleos son para gente extranjera, que viene ingenieros, geólogos, etcétera. Y el empleo que dan es para peones, ¿verdad? No podemos decir
cuántos empleados puede tener la empresa. Ahorita en Asunción Mita sabemos que Elevar todavía era Elevar, están, y esta otra empresa, están haciendo trabajos de mantenimiento, pero no vamos a dejar por ninguna circunstancia que esta empresa, esta nueva empresa, trabaje, ¿verdad? Porque no han cumplido primero con el derecho que tenemos todos a la vida, a la salud y a disfrutar de todos los bienes que el Señor ha hecho para uso de los seres humanos. Entonces, nosotros hemos sido bendecidos en Asunción Mita con agua, ¿verdad? Que es un bien precioso y un bien para todos, un bien común, ¿verdad? Y no vamos a permitir que los macánicos, que se termine esa agua, que se termine y entre Mina y Melonera y Areneras que tenemos en Asunción Mita, que termine de destruir lo poco, el patrimonio, podríamos decir, el patrimonio ambiental que nosotros queremos. En Mita, con sus ríos, con sus lagos y con todo lo bello que hemos tenido. No lo vamos a permitir. Entonces, seguiremos en esta lucha. Y lo que podamos apoyarles a ustedes, porque ustedes han sido también un apoyo, un aliciente para nosotros, la resistencia en Asunción Mita. Entonces, no a la minería y sí a la mina. Gracias. Bien, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá. Y acá estamos pues espacios también que hemos estado al frente de esta resistencia, tanto a la minería en El Salvador como a la minería transfronteriza, que es lo que ahora pues nos mueve aquí en este espacio que convoca la Alianza frente a la minería metálica, CAFEMI, y que de alguna manera con los otros espacios como el movimiento ecofeminista de El Salvador hemos sostenido, ¿verdad?, una lucha continua contra la minería en El Salvador y la minería transfronteriza. Y ahora con esta otra alarmante noticia, ¿verdad?, sabíamos que este proyecto de alguna manera el pueblo miteco lo había digamos, detenido, pero como la ambición de estas empresas sigue estando tan fuerte, ¿verdad?, porque sabemos que el gran capital no cesa de tener sus aspiraciones en explotar los recursos minerales a como de lugar, independientemente lo que las comunidades, lo que los pueblos opinen al respecto. Conociendo pues los impactos negativos de los proyectos mineros en los lugares donde se desarrollan, esto genera una gran preocupación. Y claro, nosotros desde la Mesa frente a la minería metálica, que también hemos estado junto a CAFEMI y al movimiento ecofeminista y a las comunidades que están aledañas a la mina Cerro Blanco, hemos venido repudiando este proyecto. Y pues el detalle ahora es que tenemos una gran preocupación, tanto a nivel nacional, con el anuncio de este gobierno, ¿verdad?, que ya dio casi por hecho, según él, que la minería va en este país. Sabemos que tenemos una ley, eso es un hecho. La ley no ha sido derogada, sin duda la derogarán, posiblemente, porque si él tiene interés de hacer la minería, pues lo primero que tiene que hacer es derogar esa ley que se aprobó en el 2017. Ahí está nuestra gran preocupación, ¿verdad? ¿Qué pasará con el futuro de El Salvador? Pero también nos preocupa enormemente, como lo hemos sostenido, la minería transfronteriza, como esta mina del Cerro Blanco, que contaminará el río Ostúa, el lago de Huica, y posterior el río Lempa. Y entonces, cuando surgen
estas señales, digamos, o estas noticias que de alguna manera vienen a remover esas fuerzas de lucha que hemos venido sosteniendo por liberar a nuestros territorios de la minería, pues nos preguntamos, ¿y qué pasa entonces o mejor dicho, llamamos a los estados a firmar esos convenios o aportar por esos convenios de cuidado a las cuencas transfronterizas, a las aguas compartidas? Esa es una deuda también que hay desde los estados, pero los estados, ya decía la compañera anteriormente, acudiremos a instancias internacionales y en esa lucha también hemos estado las organizaciones salvadoreñas en que haya un tratado de aguas compartidas o aguas fronterizas. Y si estos proyectos se dan, definitivamente la más contaminada va a ser nuestra agua del río Lempa y por ende la salud de todos los pobladores. Yo creo que lo que el compañero nos compartía en el video es claro, pues eso lo tenemos muy claro los salvadoreños y salvadoreñas en torno a las afectaciones de la minería en nuestro territorio. Esta es una lucha pues que cada día la sentimos como que va cuesta arriba, sin embargo sentimos que están surgiendo muchas fuerzas, ¿verdad?, para seguir enfrentando esta problemática, porque nosotros y nosotras lo que defendemos es nuestros territorios, nuestros ríos, nuestras vidas, nuestra salud, y sabiendo y teniendo en cuenta que nuestra lucha es una lucha legítima, es una lucha por la vida, pues vamos a seguir enfrentando, ¿verdad?, estos monstruos de poder, estas empresas que lo único que quieren es terminar dejando más desgracias en nuestros pueblos y llevándose las riquezas que hay en nuestros territorios. Entonces la minería transfronteriza es un serio problema para El Salvador, para Guatemala, por cierto, para Honduras, ¿verdad?, también otro país cercano que compartimos fronteras, y estos proyectos no deberían de darse. Sin embargo, nuestro gobierno pareciera ser que todos se vuelven servilistas a estas transnacionales y al final pues hacen caso omiso a las demandas o a las decisiones, mejor dicho, de los pueblos. En este caso, una decisión sabia de El Salvador fue prohibir la minería, alcanzar una ley que la prohibiera en el 2017. Una decisión sabia del pueblo mixteco fue apostarle a esa consulta que se realizó y que el pueblo mixteco dijo no a la minería. Pero nuestro gobierno, nuestros representantes políticos, pareciera que no tienen oídos, pareciera que no ven, que hay una gran movilización o gran manifestación de poder, de fuerza colectiva desde las comunidades y los territorios potencialmente afectados, y pues abren mejor las puertas a las transnacionales. Yo creo que aquí está el centro, el meollo de este asunto. Durante tengamos gobiernos entrevistas a estas grandes corporaciones, la situación empeorará para las luchas legítimas que lideramos en los territorios. Entonces vamos avanzando en esta lucha colectiva por la defensa de nuestras aguas transfronterizas. Sin embargo, creemos que cada día se pone una lucha más difícil, pero no imposible de alcanzar. Todo lo que no se alcanza es lo que no se lucha, ¿verdad? O sea, para alcanzar algo tenemos que seguir luchando de manera organizada, de manera articulada. Y estas son las lecciones que nosotros hemos aprendido y nosotros hemos aprendido en todo este recorrer de la lucha en El Salvador, que solamente articulados y organizados podemos enfrentar esta problemática. Muy buenos días. Claudia Rodríguez, de la Asociación Mujeres Ambientalistas de El Salvador y el Movimiento Ecofeminista. En diversos momentos, en diversas circunstancias, hemos reiterado que no existe la minería verde, que no existe una minería que contribuya al desarrollo de los países, sino todo lo contrario. Son proyectos extractivos que vienen a menoscabar la vida y los derechos de las comunidades. Son proyectos que se vienen a llevar y a deteriorar la casa común, como lo es el medio ambiente, como lo es el agua, como lo es toda nuestra bioculturalidad, porque son proyectos que explotan la vida de las personas. Son proyectos que vienen a dejar más en crisis
la vida de las mujeres, la vida de la niñez y de las juventudes. La minería deja tras cada uno de los pasos que estaba dando una explotación del cuerpo, una explotación y un deterioro de la vida de las mujeres. ¿Por qué de las mujeres? Y hacemos énfasis en las mujeres, porque somos las mujeres quienes a diario hacemos el trabajo de los cuidados de la red de la vida. Somos las mujeres quienes somos responsables de abastecer de agua en nuestras comunidades afectivas. Somos las mujeres quienes nos encargamos del cuidado de los hijos y de las hijas. ¿Qué pasará con cada una de nosotras? Que según el censo somos la mayoría, ¿verdad?, de poblaciones. ¿Qué va a pasar con las mujeres? ¿Qué va a pasar con las comunidades afectivas cuando ya no tienen agua para abastecerse? ¿De dónde va a salir el agua? ¿Agua amarilla, agua naranja, agua contaminada que se va a requerir o que van a utilizar las mujeres y los pobladores y las pobladoras? Impactos de la minería, ya lo hemos mencionado, despojos de tierra. Las mujeres, los hombres, las comunidades, agricultores, agricultoras, se van a ver despojados de sus tierras. Mujeres y hombres que van a ser desplazados de sus territorios. Y no es cierto que van a poder comprar casas a montones o a graneles, ¿verdad?, a partir de lo que un proyecto extractivo pueda darles a cambio de la casa común, a cambio de la vida. Entonces se hace un llamado a los gobiernos, Guatemala, Honduras, El Salvador, a gestar o a gestionar una mesa de diálogo entre los gobiernos, entre sus homólogos, pero una mesa de diálogo para tejer y escuchar las voces de los pueblos y respetar las garantías de nuestros pueblos, para respetar la voz de las mujeres que decimos no a la minería, que decimos que las minerías nos explotan la vida. Vivimos en una crisis diaria. Un llamado también a la comunidad internacional, a inversores y inversoras, que vean que sus impuestos, que vean que sus inversiones no pueden ir en deterioro de la casa común, no pueden ir en deterioro de los derechos de los pueblos, en este caso de nuestro país, El Salvador. También a las Naciones Unidas, porque nuestro país está en un momento de evaluación periódica, está en un momento donde se están evaluando el cumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales. Se han presentado aportes al examen periódico universal, donde se expresan muy tácitamente esa violación a derechos que vivimos constantemente, mujeres y hombres que vivimos en este país. Entonces, ese es el llamado, para que se puedan hacer observaciones objetivas, para que se vayan cumpliendo esas recomendaciones. Así también a las comunidades en general, que no se dejen amedrentar, que no se dejen ilusionar por esas dádivas que llevan las empresas a sus comunidades, queriendo decir que van a pintar una pared o que les van a arreglar un parque, porque eso, tras esas regalías que llevan las empresas, hay otro trasfondo, que es la explotación de la casa común, que es el despojo de sus tierras, que es que ya no podamos tener una soberanía alimentaria, quedaremos en alimentos, no tendremos dónde sembrar, porque los suelos van a dejar de ser suelos donde se pueda cultivar. Tendremos escasez más de agua. Entonces, ese llamado a cada uno y a cada una de las personas, de las poblaciones, de los sectores, a que necesitamos sumar energías, necesitamos contribuir al cuidado de la casa común, desde las legislaciones, desde las políticas públicas que deben de ir en función del pueblo, que deben de ir en función de las mujeres y los hombres que habitamos este país, y no de proyectos que ponen al centro las economías, que ponen al centro el dinero y no la vida de las personas. En la defensa de la casa común pone al centro la vida de la biodiversidad, una vida que necesitamos cuidar, que necesitamos respetar y que no puede seguir siendo deteriorada y mercantilizada, ni menos industrializada por los países, por los gobiernos o por los proyectos extractivos. Desde la Mesa Nacional contra la Desigualdad y desde la Fundación de Estado para la Aplicación del Derecho, nos sumamos a las voces de los pueblos centroamericanos
en resistencia y en cómo de esta industria extractiva y específicamente de la intención de promover lo que es la minería metálica. Tenemos ejemplos y esta conferencia sirve justamente para visibilizar cuáles son las pretensiones de las empresas extranjeras, el capital extranjero, que lo único que quiere es venir a saquear nuestros territorios, venir a acabar con nuestros bienes naturales, venir a promover y a sumarse a actividades corruptas, porque eso es lo que promueve y hay antecedentes de estas empresas, como por ejemplo las mineras, de que tienen antecedentes de prácticas en complicidad con los gobiernos que son prácticas corruptas. La llegada de capital internacional en nuestros países significa la corrupción, significa que estos capitales también deben afirmar industrias de muerte para nosotros. Pero además, profundizan procesos de criminalización. Lo han hecho así en Guatemala, en San Andrés, y lo están haciendo así también en El Salvador, con procesos de criminalización contra 5 líderes de Santa Marta, de los cuales se levantan las voces y exigimos de que se declare su inocencia, que se le haga el efecto de la resolución que mide y que ordena repetir el juicio contra estos líderes de la comunidad Santa Marta. Pero no solo eso, además queda en evidencia de que no les importa a los gobiernos cómplices, ni tampoco les importa a estas empresas transnacionales de capital generado por la industria extractiva, no les interesa la legitimidad ni la voz de los pueblos, tal como lo reafirmamos acá. Hay consultas en la Naciones Unidas que ordenan al Estado para no dar los permisos de construcción a estas empresas y no los permisos de generar explotación de materiales en gobierno, que no se están respetando. En El Salvador no solo existe la ley de promoción de la minería metálica, hay legislación internacional que promueve estas prácticas. En el artículo 2 del protocolo de El Salvador ordena al Estado salvadoreño a que sus políticas ambientales deben de ir a generar un ambiente sano para la población. El artículo 1 de la Constitución de la República ordena al Estado salvadoreño respetar la vida y con prácticas extractivas, lo que genera son prácticas de muerte. Pero también el artículo 2 de la legislación ambiental, la ley ambiental de El Salvador, manda al Estado salvadoreño a que su política medioambiental debe ser respetando los bienes naturales, respetando las comunidades, e incluso ordena de que estas políticas deben de ser consultadas. Así lo establece el artículo 25 de la ley ambiental en nuestro país, de la legislación ambiental en nuestro país. Este gobierno, específicamente en El Salvador, en lugar de estar promoviendo la derogación de la ley de prohibición de minería metálica, debería de cumplir con la deuda que tiene. La misma ley en su artículo 2, en su artículo 5, establece que deben de haber procesos de reconversión económica para los artesanos mineros. Debe de haber procesos de remediación y debe de haber procesos para descontaminar esos lugares que han sido afectados por la minería metálica. Así que nuevamente nos sumamos a las voces de los pueblos centroamericanos, de las y los ambientalistas, de las y los defensores de derechos humanos, en las cuales exigimos y declaramos un retorno no a la minería. En este país la sociedad ya dijo no, se han sumado las iglesias, se han sumado las universidades, se han sumado las comunidades, se han sumado las organizaciones sociales. Todos estamos en contra, y todas estamos en contra de la minería metálica. Exigimos al gobierno que no se apruebe esta aprobación, exigimos al gobierno la regulación de los procesos de criminalización que tienen contra los 5 defensores en Santa Marta, y exigimos a los gobiernos centroamericanos el cese de actos de corrupción y de promoción de estas prácticas de la industria extractiva. Sí a la vida. No a la minería. Sí a la vida. No a la minería. Recibo muy cordial y fraterno saludo del colectivo Madre Selva.
Hemos compartido esta lucha con los compañeros del Salvador por más de 16 años. Quisiera recordar las palabras de Mark Twain cuando en 1800 se refería justamente al desarrollo minero en Estados Unidos, la llamada fiebre del oro, que el atractivo era precisamente llamar a la gente con mentiras para poderse sumar a este emprendimiento que vendían como el éxito mayor de la codicia. Mark Twain decía que una mina es un hoyo abierto en la tierra con un mentiroso gritando afuera para engañar a los incautos. Esa historia se vuelve a repetir desgraciadamente. Estamos a las puertas de lo que significó allá en la década de los 40 y 50 el peyorativo señalamiento a los países centroamericanos de que eran repúblicas bananeras. Entonces el banano era una fuente de riqueza. Ahora podemos decir que estamos a las puertas de pasar a ser repúblicas mineras. Una república con el poder político, con el poder económico y con el poder militar comprado precisamente por la codicia de estas empresas. Esta es una clica de transnacionales delincuentes, a quienes no les importan los derechos humanos y no les importa la sostenibilidad ambiental que después nos van a dejar. Recordemos que Canadá y la EPA en Estados Unidos aumentaron precisamente un freno a la codicia minera. Estas fueron las famosas fianzas de garantía, que son tan altas que ninguna empresa puede costearlas. Por eso, lo que no pueden hacer en Canadá y en Estados Unidos lo vienen a hacer a estos países donde desafortunadamente, aliados con la corrupción, se permiten el derecho incluso hasta de reformar leyes y reglamentos que les permitan obtener la máxima ganancia. Yo creo que en este sentido la razón nos asiste y no nos conviene, digamos, este tipo de empresas. La mayor riqueza que tenemos en Centroamérica es genética. Somos un corredor biológico mesoamericano que transportó vida del sur al norte y del norte al sur. Nuestros países son centros de origen de especies, una posibilidad de evolución natural que arrojó grandes conocimientos y sabiduría de los pueblos originarios, que lo tenemos claro en ser la cuna del maíz, la primera fuente nutricional de nuestros pueblos. También muchos de nuestros países son megadiversos. Solo existen 21 países a nivel mundial con esta categoría. Y eso hay que defenderlo. El oro no va a costear el saqueo que nos están haciendo y la destrucción mayor va sobre los bienes naturales, esos bienes naturales que sustentan la vida y que son precisamente la base del desarrollo del conocimiento y la sabiduría y prácticas ancestrales. Consideramos pues que en este momento debemos unir fuerzas frente a un enemigo común. Ese enemigo común es la codicia. Esos inversores que están en Estados Unidos desprecian la vida y desprecian la suerte de los países de Centroamérica. Consideramos pues que en este momento llamar la atención a esas autoridades es válido. Es válido porque en las mismas constituciones se reflejan la sangre, el sudor y las lágrimas que tuvieron otros pueblos que nos heredaron esas conquistas a base de luchas. La Revolución Francesa y las independencias de los países que forman colonia en España son la causa de que seamos países independientes, pero desafortunadamente no somos soberanos. No defendemos los bienes patrimoniales para las generaciones que nos van a suceder. Yo creo que en ese sentido está la lucha que nos puede, digamos, a defendernos de esas aborazadas intenciones mineras. Nos solidarizamos con los compañeros de Honduras, nos solidarizamos con los compañeros, los 5 compañeros de Santa Marta, perseguidos injustamente por defender su derecho a la vida, y nos solidarizamos también con otros pueblos como Panamá, como Nicaragua y con otros pueblos del continente sudamericano que están siendo víctimas del saqueo promovido ya por un válido modelo económico. El extractivismo no es la solución. El extractivismo es muerte para nuestros países y nos va a subordinar nuevamente a la categoría que tuvimos en el pasado debido a los intereses mercenarios de estas empresas. Llamamos pues a la unidad y acción
a que podamos sumar esfuerzos y a detener esta ola minera, llamando la atención sobre la reflexión que debe existir también para que estos países tengan un futuro. Luchamos por las nuevas generaciones, luchamos por una vida digna, luchamos por el agua, luchamos por un territorio que merece ser respetado. Un saludo a todos los compañeros y esperamos pues continuar defendiendo no solo el territorio, sino la vida de hombres y mujeres que vivimos y habitamos en este continente. Gracias. Gracias a las comunidades y organizaciones de Guatemala, Honduras y El Salvador que nos han acompañado. Todavía tenemos a los compañeros de Honduras. Si hay alguna pregunta, pues cualquier pregunta aquí para los ponentes. Buenos días a todas. Quisiera explicar cómo se encuentra la línea en este momento y sigue operando. Y bueno, sabemos que dentro del Ministerio Público hay varios procesos en contra de esa línea. Sí, también dejó Houston, que fue la que estaba operando. Quisiera que nos explicara cómo va ese proceso, cuáles fueron como las irregularidades que identificaron el Ministerio de Medio Ambiente, el permiso que tenía o del estudio que presentó. Sí, bueno, Cerro Blanco es una mina que en 16 años no logró extraer un gramo de oro y le tributó al fisco. La ley dice que si una mina aprobada con licencia de explotación no extrae material en los siguientes 2 años, debe ser cancelada. Esa mina ha permanecido vigente gracias a la corrupción de funcionarios que se han tomado la molestia de reformar leyes, de reformar reglamentos, de inventar actualizaciones para permitirles mantener una licencia que ha fracasado. Nuestra demanda, y que se empezó a través de la consulta, es que esta mina debe ser cancelada. Estamos en ese proceso. Estamos en una lucha administrativa contra funcionarios que aprobaron resoluciones de una manera fraudulenta. Estamos en contra de jueces y magistrados que se tomaron la molestia de emitir una inconstitucionalidad en la lucha por la defensa del territorio nacional. Estamos en la lucha por la destitución del derecho a ser consultados y desde luego, ahorita que estamos en esta nueva fase, iniciamos una serie de acciones administrativas para sancionar a funcionarios del pasado, todos los que emitieron estas licencias. Estamos esperando una resolución para el día 20 de este mes, en donde se nos va a presentar el resultado de una auditoría fiscal para demostrar el fraude legal que han cometido estas empresas que se cambian de nombre como también pero en esencia siguen siendo lo mismo. Estamos pues, como decía la compañera Marichu, en una lucha de una resistencia legal, pacífica y no violenta, en donde hemos entendido los mayores resultados en la práctica legal, pero las mayores y desastrosas, digamos, en consecuencias, decisiones de las Cortes. Sentencias que definitivamente no reflejan el sentido de la justicia y que demuestran claramente cómo el poder económico de estas empresas es capaz de corromper presidentes, magistrados, políticos y militares que están implicados en este negocio. Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, le agradecemos y gracias. Si no hay otra pregunta, le agradecemos a las organizaciones que nos acompañan, le agradecemos a los compañeros de Mujeres para la Justicia de la Igualdad en Honduras, a los compañeros de Madre Selva, la Resistencia Niquepa, el Movimiento Ecologista, la Mesa Nacional de Minería, que han sido parte de ese compromiso. Gracias.